el temor de Dios, la reverencia, el respeto que nos debe llevar forzosamente a la obediencia al Padre Celestial. ¿Cuántos deseamos obedecer a Dios, hermanos? Bueno, el respeto, la reverencia nos llevan a ello. Yo quiero hacer una pregunta antes de iniciar con el tema de esta mañana. ¿A cuánto nos gusta escuchar la sana doctrina? La sana doctrina, la predicación de la palabra de Dios en su sentido original. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuántos obedecemos la sana doctrina? Porque sí, es bueno exponernos a la sana doctrina y predicar la sana doctrina, pero debemos de vivir la sana doctrina, porque si no solamente se queda una vez más en religiosidad, en apariencia. Entonces, recibamos la sana doctrina del Señor, pero vivamos en la sana doctrina. Demos testimonio de que en nuestro corazón está insertada, injertada no puede ser, insertada la palabra de Dios en su sentido original. Amén. Número 4 de la serie, si no me equivoco, o cuando menos las que me han tocado a mí, del temor de Dios, respeto, reverencia que lleva a la obediencia. Hoy voy a compartir con ustedes el tema, el temor por su grandeza. El temor a Dios por su grandeza. Usted y yo debemos reconocer que nuestro Señor es grande y poderoso. Amén. Él no tiene limitantes, hermanos. No hay otro como Él. Él es digno de ser temido por todas las naciones y aún más por sus hijos, por nosotros, hermanos. Debe de ser temido por nosotros. Esto hace referencia a que debe ser reverenciado, debe de ser respetado, debe de ser obedecido. Sí, total y absolutamente. No sé si ya estamos aquí también ahí atrás. Muy bien. Damos gracias a Dios. En Jeremías 10, capítulo 10, versículos 6 y 7, dice lo siguiente. Escuche bien lo que Dios le mostró por todo lo que vio, por todo lo que recibió en su corazón, por haber conocido verdaderamente de Dios, en donde lo escribió con toda convicción, hermanos. Dice Jeremías, el profeta Jeremías, capítulo 10, versículo 7. Bueno, ahí quedó en esa cita bíblica. No hay semejante a ti, oh Jehová. No hay semejante a ti. Nada hay semejante a ti. Grande eres tú. Y grande tu nombre en poderío. Y vienen algunas preguntas retóricas, ¿no? ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor. A ti se te debe temor. Porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Se pueden recibir premios Nobel de la paz, pero Jesús está muy por encima de ello. Pero nuestro Dios está muy encima de ello, muy por encima, infinitamente encima de ello, iglesia. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional, Jeremías 16, así lo dice, y 7. No hay nadie como tú, Señor. Grande eres tú y grande y poderoso es tu nombre. ¿Quién no te temerá, Rey de las naciones? Eso es lo que te corresponde. Entre todos los sabios de las naciones y entre todos los reinos, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Hermanos, hermanas, durante estas semanas hemos aprendido a diferenciar el temor del miedo. ¿Sí? El temor phobos al miedo respeto, que son dos cosas diferentes. El temor, respeto, reverencia que lleva a la obediencia a Dios es lo que estamos aprendiendo en este día. Y que es una característica o es algo que debe caracterizar siempre a un hijo de Dios, del resto de las personas de este mundo. ¿Sí? El cristianismo bíblico es vivir verdaderamente en la fe. Porque todo lo demás es solamente religión costumbre, todo lo demás es solamente religión obligación muchas veces, o todo lo demás solamente religión tradición. No, hermanos, nosotros debemos de caracterizarnos por ser hijos obedientes. A ver, padres de familia, ¿cuántos se agradan por sus hijos obedientes? Bueno, el Señor Dios también. El Señor Dios también. Debemos ser, pues, creyentes verdaderos y vivir como creyentes. Pero ese vivir como creyentes debe ser en todo tiempo y en todo lugar.
En todo tiempo, ante cualquier circunstancia, hermanos. Eso es precisamente temor de Dios. Eso es precisamente temor de Dios. En todo tiempo, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda situación, debemos ser temerosos de Dios. Ahora, quizás muchos se puedan estar haciendo esta pregunta, principalmente aquellos que empiezan a conocer el Evangelio o que aún no han escuchado mucho de la palabra de Dios. Y la pregunta es, ¿por qué debemos temer a Dios? Bueno, primero que nada, aclarar eso, ¿no? Aclarar eso. No es miedo, no es phobos, del griego phobos, no. Es miedo, respeto, reverencia, ¿sí? Ese es de lo que estamos predicando. Entonces, ¿por qué debemos tener respeto, reverencia a Dios? Y principalmente, por eso le comento, este es un interrogante que surge sobre todo cuando se predica de un Dios permisivo. ¿Y por qué? ¿Por qué no debo hacer esto? Bueno, cuando se predica de un Dios permisivo, pues se tergiversa todo, ¿no? ¿Qué dice la Escritura? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Esa es la realidad. O sea, somos libres de tomar la decisión que deseamos o que nuestras emociones nos arrastran, pero ¿será correcto? A veces algunas de ellas no, hermanos. Precisamente ahí donde viene la madurez. Y cuando las personas preguntan, no, pero porque así en un tono retante, no, pero ¿por qué debo de temer a Dios? Pues es que les han enseñado un Dios permisivo. Ahora yo le voy a decir una cosa. Solo les dicen a ellos que Dios es amor, que Dios te va a cumplir todos tus deseos, conviértete a Dios y ya no tendrás ninguna clase de problemas, de dilemas, de circunstancias adversas. Bueno, van a desaparecer los dilemas o los problemas o las dificultades que voluntariamente buscamos, que son responsabilidad de nosotros, que son imputables a nosotros, es un término legal, que son responsabilidad de nosotros, ¿sí, hermanos? Eso es, lo que es de nosotros, ya, pues Dios ya no puede hacer nada porque estamos eligiendo mal, estamos decidiendo mal. Pero cuando venimos al temor de Dios, cuando venimos al conocimiento de la palabra de Dios, eso desaparece, cuando menos las decisiones voluntarias incorrectas van a desaparecer. Porque ahora vamos a fijarnos bien qué es lo que tenemos que decidir y cómo lo tenemos que decidir. Pero aquellos que le dicen, no, es que Dios es amor, no, tú no te preocupes, no, tú dale vuelo a la hilacha, Dios es amor. Y luego todavía se atreven a decir, todos vamos a caber en el cielo. Bueno, sí hay espacio para todos, pero pues va a haber algunos huecos. Va a haber, como aquí, hermanos, todavía hay espacio, ¿sí? 3 veces más, usted no se preocupe, siga predicando el Evangelio. Entonces, parece que presentan, en lugar de al Dios de la Biblia, presentan al de la lámpara de Aladino, ¿no? Tú nomás tállale, ahí viene Dios, y listo de una vez. No, hermanos, ese no es el Dios de la Biblia. Ahora yo pregunto, ¿no? Yo pregunto, ¿Dios es amor? ¿Cuál es la respuesta? Pues claro que sí. ¿Dios es misericordia? Pues claro que sí. ¿Dios es paciente? Of course, dice el gringo. Claro que sí. ¿Dios es perdonador? Claro que sí, hermanos. Pero en muchos lugares no predican que Dios es justo y que no dará por inocente al culpable y que cada uno le va a retribuir conforme a sus obras. Pues no es que no es por obras. Bueno, el árbol se conoce por su fruto. Eso es lo que dice Dios en su palabra. Es más, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, pregunto, ¿debemos guardar los mandamientos del Señor? Claro que sí. ¿Debemos guardar sus estatutos y ordenanzas? Claro que sí. ¿Debemos obedecer su palabra? Claro que sí. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? No porque lo diga yo, porque ahorita lo vamos a ver en la Escritura. Porque cada día se está haciendo una evaluación del desempeño de nuestra profesión cristiana. Repito, cada día se está haciendo una evaluación del desempeño de nuestra profesión cristiana. Estamos siendo escudriñados, estamos siendo observados. Esa es la realidad, hermanos. Sobre todo por Dios. Y usted me va a preguntar, a ver, ¿cómo? Entonces, ¿por obras? No, hermanos. El Señor Jesucristo en Mateo 7, 20 y 21 precisamente nos aclara esto. Dice,
El árbol se conoce por su fruto, y por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Dice una versión ahí muy con la redacción, pero es lo que dice exactamente. Mateo 7:20, parafraseada por llamarle así, pero no tanto. En el versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. O sea, ahí vemos un escudriñamiento del corazón, hermanos y hermanas. ¿Por qué no aceptó la ofrenda de Caín? Porque no estaba ejerciendo su profesión de creyente verdaderamente, su corazón estaba apartado de Dios y cumplía, y cumplió, pero Dios no recibió su ofrenda. Diferencia con la de Abel. Desde que somos niños, siempre se nos está enseñando y repitiendo el respeto, ¿verdad? Nuestros padres nos dijeron, tienes que respetar a tus mayores, ¿verdad que sí? Tienes que respetar a tus mayores. Hoy ya se está devaluando esa frase, ¿no? Ya está devaluando esa frase. Tienes que respetar a tus mayores, tienes que ser respetuosos, ¿sí? Debes de tratar a las personas con respeto. Debes de obedecer, respetar y obedecer a las autoridades. Debes respetar y honrar a los padres. Debes respetar y honrar a los maestros. Gloria a Dios. Debes de respetar a tu esposo, a tu esposa. ¿O no? Son principios bíblicos, hermanos. Fíjese bien lo que le voy a decir. En todas las relaciones, en todas las convivencias, sea en el trabajo, sea en matrimonio, sea en donde quiera que estés, y sobre todo con Dios, hermanos, en todas esas relaciones que existan, si no está aplicable el respeto, esas relaciones van a fracasar. Simplemente no van a funcionar. Así de sencillo, hermanos. Ahora, Dios nos va a respetar siempre. Pero aquí la pregunta es, ¿nosotros estamos respetando a Dios? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos reverenciando a Dios? Compréndase, ¿estamos teniendo y viviendo en el temor de Dios? Este valor es un valor tan preciado que la Biblia nos habla una y otra vez que es el temor, que es la honra, principalmente al Señor, ¿sí? Y esto, cuando se vive alejado de Dios, pues muchas veces no se aprende de la noche a la mañana, ya que uno pues no le tiene reverencia, principalmente no le tiene reverencia, respeto u obediencia a alguien que no conoce. Por eso la gente no respeta, obedece ni reverencia a Dios, porque no le conoce realmente. Solamente conocen al Dios con D minúscula de la lámpara de Aladino, ¿sí? Que es muy diferente. Ese no es el Dios bíblico, bueno, es el que les interesa tener. Por eso no se acercan a Dios, hermanos. Pero nuestro Dios merece respeto, merece obediencia, merece postrarnos ante Él, ¿sí? Esa reverencia total. Porque no va a funcionar. Este valor pues no se aprende de la noche a la mañana, y a uno pues que no conoce a Dios pues no le va a tener reverencia, respeto, ni mucho menos obediencia, porque no le conoce. Lo hemos repetido en esta serie en varias ocasiones, hermanos, hermanas, y lo seguiremos mencionando. ¿Sabe por qué? El respeto es un factor elemental que debe de caracterizar a un hijo de Dios. Repito, el respeto, la reverencia, la obediencia a Dios es un factor elemental que debe caracterizar a un hijo de Dios. El respeto, la reverencia, el temor que lleva a la obediencia al Señor majestuoso, poderoso, y que sus hijos debemos temerle por su grandeza. Porque Él es grande en amor, en misericordia, en paciencia, como creador de todas las cosas, incluyendo se debe reverenciarle y obedecerle y temerle, porque es el dador de la vida, hermanos. Sin embargo, esto es algo que ignora la mayor parte de este mundo. Y esto ha sucedido por todas las generaciones. No es limitativo a esta generación, a este tiempo. La falta de temor ha llevado, fíjese, aún no solamente las gentes de a pie, como dicen, o de común y corriente, sino aún algunos religiosos, no necesariamente creyentes, porque no todo religioso es creyente, mire, han ofrecido fuego extraño ante Dios, ¿sí? Relajándose de las formas establecidas por Dios, relajándose en el sentido de ignorando, de desobedeciendo, de no
querer aplicarlas, hermanos. Por ejemplo, en la Biblia encontramos los hijos de Aarón, ¿verdad? Cómo ofrecieron así literalmente, así lo menciona literalmente con esa frase, ofrecieron un fuego extraño. ¿Sí? Pero esa palabra extraño no es una palabra religiosa, es un concepto que debemos nosotros saber cuál es el significado de él. ¿Qué es extraño? Algo que dices, y esto no lo entiendo, no lo comprendo, no lo conozco. Es atípico, ¿no? Es extraño, ¿no? Está dentro de lo que yo conozco, que he establecido y he enseñado, por ejemplo, dice el Señor. Entonces, los hijos de Aarón, pues ofrecieron fuego extraño. Los profetas de Baal que quisieron ahí competir con Elías, sí, pues los achicharró, su propio fuego, ¿no? Hermanos, los hijos de Elí desobedecieron. Hermanos, toda desobediencia a Dios es algo extraño. No puede recibirlo como algo agradable, como una ofrenda, como lo explica, ¿no? Como ese humo que sube ante su presencia de algo que se está ofreciendo. ¿Sí me explico? Iglesia, hoy ofrecemos cosas extrañas a Dios. Cuando hacemos, por ejemplo, los rituales, bueno, que aquí no, el cristianismo no es de rituales, pero por ahí algunos sí hacen muchos rituales, tienen sus, ¿cómo le llaman? Su paso 1, 2, 3, 4, 5, que son indulgencias no. Liturgias tampoco. Los sacramentos, ¿verdad? Tú cumple esto, sí, puedes hacer lo que tú quieras, tú nomás tengan ahí tu certificado de que hiciste esto, el otro, ya con eso ya tienes las puertas abiertas del cielo y el enemigo dándole like. Porque es un engaño, hermanos. Porque ¿de qué sirve tener todos esos títulos, por llamarle así, o rituales o procedimientos si el corazón está apartado de Dios? Eso es ofrecer fuego extraño. Bueno, en nuestro contexto actual. Caín ofreció una ofrenda, pero fue extraña ante Dios, porque Dios no ve lo que ve el hombre, Dios ve el corazón, y el corazón de Caín estaba desviado de la voluntad de Dios, por lo tanto no fue acepta su ofrenda. Amén. Eso es lo que enseña la Escritura, hermanos. Usted y yo, pues, ofrecemos cosas extrañas a Dios cuando traemos desobediencia ante Él cada día. Debemos honrar a Dios, debemos temer a Dios. Fíjese lo que dice Malaquías capítulo 1, versículos 6 y 7. Y son afirmaciones, ¿no? El hijo honra al padre y el siervo a su señor. ¿Cierto o no cierto? Pues sí, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Y entonces aquí entra ya, Dios hablando a través del profeta, ¿no? Bueno, si pues yo soy padre, pues ¿dónde está mi honra? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Pues, ¿dónde está el temor que me tienen? Eso es lo que significa. Dice Jehová de los ejércitos a ustedes, fíjese, no les está diciendo a una persona que no tiene más responsabilidad, le está diciendo a quiénes, a los sacerdotes, a los encargados de enseñar con el ejemplo principalmente la voluntad del Padre Celestial. A ellos le está diciendo, si yo soy pues su padre, ¿dónde está mi honra? Si yo soy su señor, ¿dónde está su temor a mí? Dice Jehová de los ejércitos, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre y dicen todavía preguntan, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? A ver, ¿dónde? Pues en que estás ofreciendo sobre mi altar pan inmundo, así como lo ofreció Caín. Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? Otra vez, otra pregunta. Pues en que piensas que la mesa de Jehová es despreciable. Yo le voy a poner un ejemplo, hermanos, para que podamos comprender lo trascendental de este versículo. Digo que posiblemente requerimos alguna anécdota o algún ejemplo para que lo podamos comprender a profundidad, hermanos. A ver, usted imagínese que es el cumpleaños, no sé, de una persona muy querida para usted, su mamá, su papá, su hermano, qué sé yo, ¿no? Es el cumpleaños de una persona muy querida para usted, muy estimada para usted. Entonces a esa persona, vamos a decir que es su mamá. Entonces su mamá le gustaba, una vez le acompañó ahí a un lugar, a una tienda, y vio unos vasitos así bien bonitos, bien decoraditos. Wow, o sea, unas con forma y wow. Ay, hija, así con...
Ay, hija, ¿cómo me gustaría que me regalaran un vasito? Ay, no sé quién me los va a regalar. Y ya, ¿no? Ya ven cómo son las mamás y las abuelitas, ¿no? Entonces, ya vas y lo compras, se lo compras ahí, ¿va? Y que vas y se te caen. Y la abres y en lugar de vasos ya es cristal cortado, fragmentado, ¿no? Ya lo ves ahí, pero de tomo lo cierras, lo envuelves y se lo das. ¿Se lo vas a dar? Conteste, no sacatéis. Primera de Francisco 12:5, no sacatéis, hermanos. Hermanos, no se lo vas a regalar. Entonces, ¿por qué le llevamos cosas hacia el Señor? Nuestras desobediencias son como esos vasos quebrados que le traemos al Señor. ¿Le llevaban ovejas perniquebradas? Ganado enfermo, tuerto, dice, tuerto. O sea, lo que no les servía, eso es lo que llevan. Hermanos, y no estoy hablando de cuestiones materiales, estoy hablando de cuestiones del corazón, porque en otro lugar usted sabe que se van sobre lo material rápidamente. No, hermanos, aquí vamos a enseñar la sana doctrina, la palabra. Dios está hablando del corazón, de la condición de nuestro corazón, de las desobediencias que a veces posiblemente hasta en nuestra mente tenemos para con el Señor, hermanos. Dios escudriña el corazón. Dios está evaluando nuestro desempeño como cristianos, hermanos. Esa es la realidad. El pan inmundo, pues, del que habla este pasaje, más que ser algo literal, nos habla de una condición del corazón, aún de los sacerdotes que recibían y presentaban la ofrenda totalmente enferma. Menospreciaban pues la pureza, la santidad, la grandeza del Señor, simple y sencillamente porque no respetaban ni temían a Dios, y así ministraban en el templo. Debemos saber pues que hoy en día se sigue ofreciendo pan inmundo en el templo del Señor, y para muchos la mesa de Jehová se ha vuelto muy común, y en lugar de ofrecer lo mejor solo les dan lo que les sobra. Cuando estaba preparando este mensaje, hermanos, me acordé de una canción que ustedes se van a acordar, los que tienen de cierta edad para arriba. Decía esa canción. Es en un contexto diferente, en un mensaje, pero aplica, hermanos. Dice, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. Y muchos así lo hacen con el Señor. Y eso no es reverencia, ese no es respeto. Eso manifiesta que falta de temor de Dios. Cuando hay temor de Dios, hermano, hermana, cuando sabemos quién es Él, cuando nos damos cuenta de su grandeza, eso nos debe de llevar a nuestro Señor y a tener a nuestro Señor como lo primero para nuestras vidas. Y con ello, pues, se reverencia, se respeta, se obedece a Dios. Eso es lo que se manifiesta el temor a Dios. Meditemos, pues, hermanos, hermanas, meditemos en esto cada día que pasa. ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como supuestos templos de Él? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo como hijos de Él? ¿Qué es lo que estamos ofreciendo? ¿Qué es lo que estamos trayendo al altar del Señor? Hermanos, si somos cristianos, cuando se nos presente una situación complicada en la que quizás debamos decidir, pregunto, ¿estamos considerando a Dios en esa decisión? Porque si no, lo que le estamos diciendo es que yo soy más inteligente, más sabio que tú, Señor. Esa es la realidad, hermanos. Y estamos faltándole el respeto. ¿Por qué? Porque no hay temor de Dios. Como hijos de Dios, como pueblo, como iglesia, debemos de dar lo mejor a nuestro Dios. Y no estoy hablando, una vez más, repito, de aspectos materiales. No, hermanos, que no les engañen. La mejor honra para nuestro Dios es vivir respetando su voluntad, obedeciendo su voluntad, teniendo a plenitud, ¿sí? Teniendo a plenitud esa fe en Dios por su grandeza, factor que debe de ser una característica en nosotros sus hijos. En 1 Corintios 3, 16, 17, solamente para corroborar esto, y ahí está el fundamento, dice, ¿no sabéis que soy el templo de Dios, que son el templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y después dice que les anhela celosamente. Y luego sigue diciendo, escuche bien, si alguno destruyere el templo de Dios, bueno, eso es lo que dice la palabra, ¿no? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. ¿Qué?
porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y esto aplica aquí, hermanos, en esta reunión, en este lugar donde nos congregamos para recibir la palabra de Dios. Pero también aplica en casa, en el trabajo, donde quiera que estemos, en el camino y al acostarte, cuando te levantes. ¿Sí me explico? Aplica siempre. Si no lo sabía, pues ahora lo sabemos. Imagínense, cuando la gente se convierte a Dios y existe lo que le llaman el primer amor, empieza poniendo los cimientos de la vida, los cimientos de nuestra vida, y luego, por llamarle así, ¿verdad?, empezamos a poner un bloque, otro bloque, ladrillos, empezamos a construir, ¿sí?, con materiales firmes. Y estamos ahí, imagínate, poniendo los ladrillos y ya está construyendo nuestra vida. Pero cuando pasa ese primer amor, hermanos, empezamos con nuestras actitudes a quitar esos ladrillos. Ahora a quitarlos. ¿Sí? Y eso es lo que sucede, por eso Dios dice, ¿sí?, si alguno destruyera el templo de Dios, empieza a quitarle esas características, esas virtudes que Dios empezó a mostrarte que deberíamos de tener, hermanos. Entonces Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. ¿Lo estamos comprendiendo, hermanos? Apliquémonos en el respeto a Dios, en el temor de Dios. Considerando esto, amada iglesia del Señor, debemos de entrar en un temor reverente para con nuestro Dios, porque recordemos que Él, escuche bien, Él es el ejemplo que recibimos de Él. Él no escatimó en dar a su propio Hijo para cumplir su palabra, y menos va a escatimar en cumplir todo lo que ya está escrito. Dios habló y ejecutó. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él habló y lo va a hacer y lo va a ejecutar todo cuanto Él lo determinó hacer. Un hecho, pues, o es un hecho que las personas que viven sin Dios en su corazón, pues no tienen temor, no tienen respeto de Él ni de nadie muchas veces, hermanos. De ahí el fruto, pues, que vemos cada día en este mundo. Cometiendo acciones que van en contra de Dios, cometiendo acciones que violentan las leyes de Dios, cometiendo acciones que violentan también las leyes impuestas por Dios mismo a través de los pueblos organizados, porque todas las leyes están impuestas por Dios también, porque quitan la anarquía, quitan lo incorrecto y ponen un orden en las sociedades. Aunque de repente el ser humano tiene ocurrencias de establecer leyes que violentan los principios de Dios, darán cuenta a Dios. Dios tiene el control de todo y cada uno decide temer o pasar por alto lo establecido por Dios. Pero es necesario mencionar, escuche bien, es necesario mencionar para que tengamos verdaderamente temor de Dios. Es necesario mencionar que los cielos cuentan la gloria de Dios. Y todo lo que podemos ver aquí, allá, acullá y en todas partes y en todo lugar, hermanos, nos va a dar testimonio de la grandiosa, ¿sí?, del tamaño enorme de nuestro Dios, de su poder, de su grandeza, hermanos. Eso es lo que nos va a enseñar lo que vemos nosotros a nuestro alrededor. Ahora, en el mundo en el cual vivimos, nosotros somos esto así, mire. Si nosotros ponemos una foto aquí grandota, ¿sí?, del mundo, se me olvidó ponerla, ¿no? Ponemos la foto grandota del mundo, del globo terráqueo, una foto real tomada desde el satélite. A ver, ¿nos vamos a encontrar? Pues no, pues claro que no, porque somos así, hermanos, así, somos muy pequeños. Y el mundo o el globo terráqueo o esta tierra está formando parte de un universo, de una vía láctea. Y que aún en ese Milky Way, como el chocolate es la vía láctea, Milky Way, hermanos, el mundo es como polvo cósmico. Y en ese mundo que es como polvo cósmico, que ya has visto quizás la fotografía, dentro de ese polvo cósmico que es la tierra del mundo, ahí estamos nosotros. Entonces, ¿qué seremos nosotros? Y todavía, hermanos, todavía nos creemos mayor que Dios, que Él es el que hizo todas esas cosas. Cálmate. Bueno,
tranquilos. Debemos dar cuenta quiénes somos nosotros y quién es Dios, o debemos darnos cuenta quiénes somos nosotros y quién es Dios, hermanos. Esa es la realidad. Conozcamos quién es Él y temámosle por su grandeza. Mire, voy a remontarme cuando estaba en la secu o en la primaria, en la secundaria. Ahí en la secundaria, yo creo que tuviste, no sé si te acuerdas, del compañero o la compañera más alta del salón. Algunos. Y tú, oh, ese gigantón. ¿Sí? Hace muchos años, tenía como unos 16 años, estaba por ahí en un aeropuerto, creo que andaba en Mazatlán. Y estaba en un aeropuerto así, en el aeropuerto, y era Semana Santa, estaba tapizado de gente, se veía así el montón, la masa de gente, pero así la parejita. Dije, hoy todos los cortaron del mismo tamaño aquí. Entonces, uno era el más altito, ¿no? Uno era el más altito y se veía así. Yo veía todo así de abajo hacia arriba. Entonces se veía así todo. Pero allá a lo lejos, venía un cuate como de 2,15 metros. ¿Sí? Yo dije, este cuate juega básquetbol y lo vi. Y se veía toda la mancha así, ¿cómo le llaman? La aglomeración de personas. Y se veía el cuate así por encima casi de aquí para arriba. Y venía caminando así. ¿Sabes, no? Se veía impresionante. Imagínese que aquí de repente se abra la puerta. Se abre la puerta. Y entonces yo no sé si es cristiano, si no es cristiano, espero que sea cristiano, y si no es cristiano, espero que se convierta al Señor de todo mi corazón, que convierta su corazón y que dele gloria a Dios, espero que sea cristiano, verdaderamente temeroso de Dios, y que entre esa puerta y que se agacha así, y entonces viene Shaquille O'Neal. Imagínese, entra Shaquille O'Neal. Y se le acerca a usted, todavía estamos así, no está iniciado el servicio, se acerca a usted y usted ¿cómo lo va a ver? Y lo va a ver con respeto, ¿no? O sea, ¿cómo está, señor Shaquille? Dije Shaquille, no Chilaquil. Shaquille, ¿cómo está? Imagínese, tampoco él se ve en la tierra. Y usted lo ve como, ¡ay! Gigantón, y se asombra, ¿no? Hermanos, esa es la actitud que debemos tener con el Señor, maximizada, porque el Señor es grandioso y maravilloso, porque el Señor hizo todas las cosas y le dio vida a todo ser humano y al más alto de este mundo también. Eso es lo que tenemos usted y yo que tener conciencia para entonces darle la gloria, la honra, tener y vivir teniendo temor todos los días de nuestra vida de Dios, que está por encima de todo esto, hermanos. El Salmo 33 del 7 al 9, fíjese cómo lo describe, ¿no? El salmista describe, aquí quedó en esta cita bíblica, ¿no? Acuérdense que originalmente no tenían ni capítulos ni versículos, pero para su estudio quedó en el Salmo 33, versículos 7 al 9. Lo describe de esta manera: Él junta como montón las aguas del mar y pone en depósito los abismos. Y dice, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Y una vez más menciono, hermanos, la obra de sus manos muestran su grandeza. Esa es la realidad. La obra de Dios muestra su grandeza. No sé si usted también cuando estaba pequeñito jugaba con la arena. O con la tierra y hacía cerritos y hacía su ciudad para los cochecitos, ¿no? Así, y ahí está, y usted mire, con la mano juntaba así, ¿no? A veces metía la mano en la arena así y sacaba premio. Ay, el gatito, bueno, entonces hermanos, así, y así Dios hizo hizo así con su mano poderosa, no tiene más, pero con su poderío hizo todas las cosas y arregló todo, hermanos. Sí. Esa es la realidad, hermanos. La obra de sus manos muestran su grandeza. Y todavía la gente, pues yo no veo a Dios. Bueno, acércate a Él para que te quite la ceguera. La siguiente historia tal vez nos haga reflexionar sobre la grandeza de nuestro Dios. ¿Sí? En 1968 se llevó a cabo
la misión del Apolo 8. ¿Sí? El Apolo 11 es otro, ¿no? Hicieron una película de eso. Pero el Apolo 8, en 1968, había logrado su objetivo de orbitar la Luna, de orbitar la Luna 10 veces, duró 20 horas. Ahora, la fecha en la cual se logró esto fue en la víspera de Navidad, el 24 de diciembre por la noche, y sus 3 tripulantes eran Frank Borman, Jim Lovell y Bill Anders. Y realizaron una sorprendente, para aquellos tiempos, inimaginable, realizaron una sorprendente conexión en directo con los canales de televisión a todo el mundo. Ya después supimos, si usted investiga, que la difirieron como 15 a 30 segundos para ver si no pasaba alguna situación ahí medio especial. Pero en ese tiempo prácticamente fue instantánea, ¿no? Entonces empezaron a hablar así, los astronautas, ¿verdad? ¿Cómo es en Houston? Estamos cerca, así empezaron a hablar. Estamos cerca de la Luna. Y para todos nosotros, los que nos siguen desde la Tierra, y para todos los que nos siguen desde la Tierra, la tripulación del Apolo 11 tiene un mensaje que les gustaría compartir. Ahí está, ¿no? Bueno, ¿qué creen que leyeron? Que quedó ahí, usted lo puede buscar, hermanos. Empezaron a leer lo siguiente: en el principio Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la faz de la tierra. ¿Sí? Hermanos, empezaron a pasarse la Biblia, y uno leyó una parte, otro leyó otra parte, hasta llegar al versículo 15, que dice: y Dios hizo 2 lumbreras grandes, la mayor para gobierno del día y la menor para el gobierno de la noche. Y continuaron, sí, hasta el versículo 15, hablando y diciendo sus pensamientos, no sé qué más, eso no lo podemos saber si dijeron otras cosas ya técnicas, ¿no? Pero cuando terminaron dijeron: buenas noches, buena suerte, feliz Navidad y que Dios les bendiga a todos. ¡Wow! Eso fue lo primero que se escuchó la primera vez que el ser humano llegó, ¿sí?, a esos lugares, hermanos y hermanas. Hay otra historia que no busqué, pero que he escuchado varias veces, precisamente de personas que fueron también a un tipo de misión como esta, misión espacial, en donde se dice que estaban 2 astronautas, 2 personas, y uno decía, empezó a decir así de una forma, vamos a llamarle soberbia, ¿no? Dice: pues ya estamos aquí arriba en el cielo y yo no veo a Dios por ningún lado, la verdad. Y mientras el otro dijo: pues yo no veo a Dios, pero veo todas sus maravillas. Veo su grandeza. Veo su creación. Hermanos, ¿sabe qué aconteció cuando estos astronautas leyeron el Génesis capítulo 1 al 15? Pues una señora en aquellos tiempos, que siempre no va a faltar, se enfureció. Esa persona se llamó Madeleine Murray O'Hair, ¿sí? Una conocida activista atea, qué fea, quien demandó a la NASA por esta situación. Pero después de ciertas audiencias y todo eso, el caso fue desestimado por la Corte Suprema. Pero sí, la NASA, la Agencia Espacial, exigió a sus astronautas desde ese momento una mayor contención religiosa. Pero quedó de todos modos registrado, hermanos. Esa es la realidad. Estos y muchos hombres más han podido reconocer la grandeza de Dios al ver lo perfecto de su creación. El mismo rey David exclamó en Salmos 8:3-4, dice así: cuando veo los cielos, obra de tus dedos, cuando veo la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y qué es el Hijo del Hombre para que lo visites?
Dijo una persona acerca de un evento que testificó y padeció, ¿no? Dice esta persona: cuando me preguntan que cuándo me hice cristiana, siempre yo les digo, ¿cuándo fue el tsunami de Indonesia? Porque este es el hecho que utilizó Dios en mi vida para mi conversión. Cuando vi el poder de Dios en esa ola gigante, comprendí que para Dios no somos nada. Su majestuosidad y poderío nos hace meditar en lo que dice su palabra. Y viene a mi mente, dijo, se acuerda de que somos polvo. Y en mi corazón a partir de ahí se sembró un temor reverente a la grandeza de Dios. Ella lo que estaba citando es lo que menciona Lamentaciones 3:22. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, hermanos. Y eso es una realidad. Por la misericordia, el amor, la paciencia de Dios no hemos sido consumidos. Nunca decayeron sus misericordias, ni nunca decaerán. Cuando tenemos pues el temor por la grandeza de Dios, lo demostramos con obediencia. Lo demostramos en plena confianza en Él, hermanos. Acordémonos de los apóstoles que cuando fueron perseguidos y torturados, y muchos también desde el Antiguo Testamento, no tuvieron miedo de los hombres, lo que los hombres les podían hacer, sino que el temor de Dios, la fe inquebrantable que tenían, denotó simple y sencillamente que conocían perfectamente quién era su Señor y se sostuvieron firmes hasta el final. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque conocían a Dios, hermanos. Los apóstoles fueron prohibidos que predicaran de Jesucristo. Entonces, una vez, también en la historia quedó aquí en la escritura en Hechos 5, 25, 29, solamente puse las primeras frases, Hechos 5, 25, 29, dice, pero viniendo uno, ¿cuál era el contexto? Les dijeron a los apóstoles, ya no prediquen de Jesucristo, ya no, porque están aquí causando disensión. Porque los tenemos bien controlados, cálmate Maduro, los tenemos bien controlados, ¿sí? Y aquí no queremos que vengan a traer acá otras cosas. Bueno, pues el Señor Jesucristo les ordenó que predicaran, ir a todas las naciones y predicar el Evangelio. Y los metieron a la cárcel. Pero viniendo uno de ellos, dice el versículo 25, les dio esta noticia, o sea, fue a pasar el chisme, ¿no? Dice, he aquí, los varones que pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Órale. Entonces fue el jefe de la guardia de los alguaciles y los trajo sin violencia. Uy, qué educadito. ¿Por qué los trajo sin violencia? Bueno, aquí viene la respuesta. ¿Por qué? No porque le respetara. Dice, y los trajo sin violencia porque temían, tuvieron fobos de ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, ¿quién? El sumo sacerdote. Yo ya pensé que te habías arrepentido, sumo sacerdote, y seguías con tus cosas. Bueno, después de esta catarsis vamos a seguir. Entonces, cuando los trajeron, los presentaron al concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre? Y ahora, fíjese. El pecado les acusaba, ¿no? El pecado les acusaba. Dice, y ahora han llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y hasta quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué? O sea, ¿tú no lo comprendiste? ¿Que tú lo crucificaste? ¿Que tú mandaste que lo crucificaran? O sea, ¿todavía no aceptas la culpabilidad? Bueno, pues ¿qué podemos hacer, hermanos? Y así mucha gente todavía vive, ¿no? Entonces, no os mandamos estrictamente que no enseñasen en este nombre, y ahora han llenado a Jerusalén de toda su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, ¿y qué decir de la fe de Abraham? Iglesia, temor de Dios, confianza en Dios. Isaac, el hijo de Abraham, le acompañaba continuamente acompañaba a su padre, Isaac, a Abraham su padre, para ir a ofrecer sacrificio. Y siempre llevaban tres cosas, tres elementales.
el fuego, la leña y el corderito. E Isaac lo veía. A ver, ahí está el corderito, ahí está el fuego, ahí está la leña. Bueno, pues sucedió una vez, hermanos, lo que les voy a leer aquí en Génesis 22, 7 al 12. Entonces habló Isaac a Abraham cuando iba caminando con él, porque vio algo diferente. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, imagínese el niño, no sé cuántos años tendría, 8, 10, 12, no sé cuántos años tendría, no dice la escritura. Y dice, papi, imagínese con esa voz así inocente, papi. Y respondió Abraham, heme aquí, hijo mío. Y él le dijo, aquí está el fuego y aquí está la leña. ¿Y dónde está el cordero? ¿Se fija, hermanos? ¿Se fija? Y respondió Abraham, yo me imagino con todo el dolor de su corazón, pero con una fe inamovible. Y respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó Abraham ahí un altar, como siempre, y compuso la leña, pero ahora diferente totalmente, y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo, gritando desde el cielo, y dijo, porque le veía una convicción en él. Y le dio voces del cielo y dijo, Abraham, Abraham. Él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Qué habrá pensado este muchacho, este niño, cuando vio a su padre dispuesto a sacrificarlo por temor a Dios? La Biblia, pues, la palabra de Dios da testimonio que Abraham estaba dispuesto a sacrificarlo, creyendo, pues, porque conocía quién era su Señor, creyendo que Dios podría levantarlo aún de los muertos, y ese gran temor y confianza sentía Abraham por Dios. Es triste ver ahora cómo nosotros, los cristianos, muchas veces no estamos dispuestos a dejar ninguna de nuestras comodidades por cumplir la voluntad de Dios. Muchos nos hemos hecho hasta apáticos a la predicación del Evangelio o del servicio a Dios y preferimos ocuparnos en muchos otros distractores que en agradar al que está por encima de todas las cosas. ¿Qué hubiera pasado si el juego de la sub-20 México-Argentina hubiera sido el domingo a las 11:15 de la mañana? Entonces, u otra cosa, hermanos, o cualquier otra cosa, hermanos. ¿Por qué cambiamos lo más importante por lo que puede esperar? Hermanos, ahí es donde se demuestra precisamente el temor a Dios. Hermano, no cambiemos a Dios por nada. Tampoco le demuestre a Dios, sino tenga convicción a sí mismo de quién es Él para usted y dé testimonio de ello. Dios ya lo conoce, pero usted y yo debemos dar testimonio de esta realidad y que en cada una de las decisiones que tomemos verdaderamente pongamos a Dios en primer lugar, total y absolutamente. Dios lo sabe, pero en este caso de Abraham, Dios se dio cuenta, Dios sabía, pero Abraham se dio cuenta de su fe, de su temor a Dios. Y eso es lo más importante, hermanos. Dios sabe todas las cosas, pero muchas veces nosotros debemos de corroborar y comprobarnos a nosotros mismos de nuestro temor a Dios. Jeremías 16:7, lo vuelvo a citar. No hay semejante a ti, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones?
porque a ti es debido el temor, a ti te debemos temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Hermanos, hermanas, serie el temor de Dios. Un llamado a reverenciar, a respetar, un llamado a la obediencia a Dios, hermanos, y a no relajarnos. Debemos tener usted y yo conciencia de la majestuosidad. Debemos usted y yo tener conciencia de la impetuosidad, del poder y de la grandeza de Dios, y que ello te haga y nos haga vivir en el temor de Él. Y si aún así tenemos duda, voltemos a nuestro alrededor y admiremos toda la creación de Dios, la cual nos muestra a Él. Y eso que nos muestra nos habla de su grandeza, nos habla de su poder. Y como hijos debemos entrar en ese temor reverente que se le debe dar a nuestro Padre, y no solo por obligación o por religiosidad o por cumplir. No, hermano, hermana, sino porque debe ser una verdad, una convicción total, absolutamente en nuestro corazón. Él es el todo y en todos. Y nosotros, hermanos, simple y sencillamente debemos demostrar el temor a Dios en todas nuestras acciones, en todo lo que decidimos, en todo lo que hacemos. Porque Dios, escuche bien lo que le voy a decir, porque Dios sí acciona en favor de nosotros. Porque Dios sí acciona en favor de nosotros. Concluimos, iglesia. Escuche bien, concluimos, iglesia. El temor de Dios por su grandeza. Pero no se vaya a lo que se puede medir. No se vaya a lo que se puede pesar. ¿Sí? Una vez más repito, el temor de Dios por su grandeza. Escuche bien, pero no por lo que se puede medir cuantitativamente, o que se pueda medir por medio de su creación, que es una majestuosidad y se denota, hermanos. No, hermanos, hay algo más importante. Aunque eso es trascendental importante, pero hay algo más importante. Debemos de tener temor a Dios por su grandeza cualitativa. ¿Sí podemos ver la diferencia, hermanos? Por lo que Él es. Hermanos, solamente para tener una vara de medir, solamente para tener una regla, una balanza, una pesa, solamente le voy a poner este ejemplo. Dios, su calidad cualitativa, está muy por encima, diría yo, infinitamente por encima, por citar unos ejemplos, como le digo. Está muy por encima por el Premio Nobel de Química, por ejemplo, que es algo muy conocido acá en el mundo, ¿no? ¡Wow! Tiene el Premio Nobel de Química. ¡Wow! Pues solamente está manipulando lo que Dios creó. ¿Se fija? Dios está infinitamente por encima del Premio Nobel de Química. Dios está infinitamente por encima que aquel que recibió el Premio Nobel de Física. Él puede romper la física. Dios está infinitamente por encima de la biología. Él engendró a Jesús por medio del Espíritu Santo. Él está por encima infinitamente de aquel que recibió el Premio Nobel de Economía. Él está muy por encima del Premio Nobel de aquella persona que recibió el Premio Nobel de la Paz. Y si hubiera, escuche bien, si hubiera Premio Nobel, Dios estaría por encima, infinitamente por encima del Premio Nobel de la Misericordia. Estaría por encima del Premio Nobel del Amor. Estaría infinitamente por encima del Premio Nobel de la Paciencia. Él estaría por encima infinitamente del Premio Nobel del Buen Samaritano. Él estaría infinitamente por encima si existiera el Premio Nobel de la Compasión y de la Humildad. Y esa es la grandeza de Dios. Temamos a Dios por su grandeza.
que es precisamente su misericordia, su compasión, su humildad, su amor, su paciencia. Termino con esta frase, hermanos. Cuando conocemos verdaderamente quién es Dios y hay conciencia real de su grandeza, no por el aspecto cuantitativo, que es infinitamente grandioso, hermanos, sino por su calidad, por su aspecto cualitativo. Cuando nos damos cuenta de eso, mire, por instinto natural, y si quiere emocional también, pero sobre todo por instinto espiritual, si se puede llamar así, todos los seres humanos deberíamos postrarnos reverentemente, respetuosamente, porque es el temor de Él. Postrarnos ante su majestuosidad, cuando conocemos verdaderamente quién es Dios. Temamos a Dios por su grandeza. Amén. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Y vamos a orar a Dios. Y vamos a pedir que, si es necesario, aún más se revele a nuestros corazones, hermanos. Sea una realidad en todo nuestro ser. Y que no sigamos batallando con situaciones de este mundo que ni siquiera se ven desde arriba, hermanos. Pero muchas veces gobiernan más la vida de los seres humanos que el gobierno de Dios, que es grandioso y maravilloso. Padre, te damos gracias, mi Dios, porque hasta el día de hoy sabemos que tú no nos has consumido por tu grande misericordia, por tu amor, por tu paciencia, por tu bondad, Padre, porque nos amas, Padre, y deseas lo mejor para nosotros. Y hoy, Padre bendito, queremos tener conciencia, Padre, y vivir en ese temor por tu grandeza, por tu majestuosidad. Sí, en el área de tu poderío, sí, mi Dios, en el área de todo aquello que se puede medir y que tú, mi Dios, nos presentas, pero sobre todo por las características cualitativas con las cuales te revelas a nuestra mente y a nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús, aquí estamos, mi Dios, con un corazón sencillo, con un corazón humilde, con un corazón que reconoce tu grandeza, con un corazón, Padre, que quiere vivir apegado a ti, con un corazón que sabe que separados de ti nada podemos hacer, con un corazón, Señor, que te admira, te exalta, te bendice, te alaba, te glorifica, te honra, te respeta, en ese temor verdadero, Padre. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, de bendito. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Padre. Que Dios le bendiga, hermanos, y tengamos temor de Dios por su infinita grandeza y misericordia por nosotros. Amén. Tengan bonito domingo.